Sean todos bienvenidos a Historias de Vida, el programa de la agrupación Fundadores y la Asociación de Maestros, que con cada entrega pretende regalarles un momento para el recuerdo, la nostalgia y hoy particularmente la emoción. El eje en esta ocasión es la guerra, la batalla. Tendremos dos testimonios que, reuniendo coraje, nos comparten sus emociones. Primeramente, vamos a ver a Carolina Páez, quien hace un homenaje a su padre. Mi nombre es Páez Carolina y hoy quisiera contarles la historia de vida de mi padre, pero sobre todo la historia de su lucha en las Islas Malvinas. Mi padre ya no está físicamente con nosotros y se me olvidó decirle algo muy importante, que fue lo que admiré de él, y es que él nunca se valió para nada de haber sido un excombatiente. Nunca sacó provecho ni ningún beneficio por esto. Al contrario, cuando yo le decía que se haga conocer, que se dé a conocer como un excombatiente, él me decía que no, que todo lo había hecho por amor a su patria. Un valiente en Malvinas, don Francisco Solano Páez. Dedicarle estas líneas a mi padre para compartir su historia con quienes lo conocieron y con quienes quieran conocerlo a través de este breve escrito fue todo un desafío, ya que a veces, cuando uno es joven, no valora la historia de vida de sus seres queridos, y ahora de grande, recolectando datos e historias, me doy cuenta por todo lo que pasó mi padre y de la valentía que tuvo. A tu memoria esto, pa. De recuerdo me quedó su traje de gala, sus medallas, las más importantes, las de herido en combate, al valor en combate, y un recorte de diario del año 1983, que mi madre guardó cuando mi padre fue condecorado por su valentía en la guerra. Mi padre, don Francisco, nació el 4 de octubre de 1950 en la provincia de Salta, en la localidad de Joaquín B. González. Sus padres fueron don Juan Páez, de oficio maquinista de los trenes de carga de esa época, y su mamá fue doña María Juana Emma Escobar, ama de casa. Don Francisco fue el octavo de 9 hermanos, con su nombre elegido de un almanaque como se hacía en aquella época y en honor a San Francisco. Tuvo una infancia de travesuras y de trabajo. Junto a sus hermanos y hermanas realizaba cosechas de algodón, de garbanzo y de caña de azúcar en Tucumán. Para trasladarse de provincia en provincia lo hacían en tren. Llevaban colchones y frazadas para poder dormir en la estación, ya que a veces debían esperar un día entero el tren para ir a sus trabajos o para volver a sus hogares. La infancia de don Francisco fue atravesada por la separación de sus padres, y algunos de sus hermanos, todos los mayores que él, se quedaron a vivir con su papá don Juan, pero con frecuencia visitaba a su madre por quien sentía un cariño inmenso. Eran tiempos difíciles, y así debe de haber sido la vida de mi padre, difícil como la de muchos en esa época. A la temprana edad de 14 años, don Francisco, luego de haber ahorrado algunos pesos en las changas que hacía, decidió viajar a la gran ciudad, a Buenos Aires, en búsqueda de un futuro mejor. Se quedó viviendo en la casa de su hermano mayor por algunos años. A partir de ahí trabajó en diferentes lugares, pero sobre todo en supermercados. El 15 de octubre de 1967, la madre de don Francisco, doña Juana, fallece, pero don Francisco no puede viajar a Salta a despedir a su madre. Fue un momento difícil, ya que su madre era muy especial para él.
En uno de sus trabajos fue aconsejado por uno de los dueños para que se inscribiera en las fuerzas, y así lo hizo. Se inscribió en las Fuerzas Armadas el 18 de octubre del año 1968 y el 15 de marzo de 1969 logró ingresar. Allí terminó sus estudios secundarios y se especializó como artillero naval. Fueron años de esfuerzo y mucho estudio para lograr salir adelante. Parte de su trabajo fue navegar por diferentes lugares y conocer otras costumbres. El 19 de mayo de 1961 fallece su padre, don Juan Páez. Don Francisco tampoco pudo viajar a despedirlo, pero un tiempo después logra viajar para visitar la tumba de sus padres. Pasaron los años y en 1974 se conocen con quien fuera mi madre, doña María Liduvina Bustamante, nacida aquí cerquita, en Caraguatay. Mi mamá ya tenía a mi hermano Luis, de 4 años. Así que entre los tres formaron una linda familia. Compraron un terreno en la provincia de Buenos Aires, en Guernica, y construyeron su casa. Mis padres se casaron el 18 de julio de 1975 y en octubre de 1976 nací yo. Doña María fue compañera de vida de don Francisco por 27 años, pero de ella les contaré en otra oportunidad. Nada era fácil en esos momentos para ellos, más aún sabiendo que don Francisco pertenecía a las fuerzas, y ya se sabe por el momento que pasaba nuestro país en ese entonces. Todo lo referido a las fuerzas no era bien visto. En el mes de marzo de 1982, don Francisco debía presentarse para prepararse a combatir en defensa de nuestras Islas Malvinas. La despedida de la familia fue algo desolador. Según me contaron, yo era muy pequeña, no lo recuerdo. Nadie sabía si don Francisco volvería a casa algún día. Con el correr de los días, la incertidumbre de no recibir noticias de él tenía muy angustiada a mi mamá. Un día del mes de junio nos visita el hermano mayor de don Francisco, en la casa de donde él había vivido cuando recién vino a Buenos Aires. No traía buenas noticias. Recuerdo que mi mamá lloraba desconsolada. Es una de las cosas que recuerdo de aquel día. Don Francisco había sido herido y no se sabía si había muerto o no. La noticia era algo que lo más probable era que no habría sobrevivido a esto. Es muy fuerte recordar ese momento, sobre todo la tristeza de mi madre. Desde ahí no se tuvo más noticias de don Francisco por un largo tiempo. También recuerdo aquel día cuando mi mamá estaba afuera en el jardín con sus flores y de repente ve que viene llegando don Francisco, a quien lo habían dado por muerto. Fue muy movilizador. Alguien a quien se lo dio por muerto volvía a casa. Un poco rengo todavía, pero volvió. Llantos de alegría, gritos y abrazos es lo que recuerdo de aquel momento. A don Francisco no le gustaba contar los momentos que pasó durante la guerra. Seguramente los recuerdos eran muy duros. Ya los había vivido, ¿para qué recordarlos nuevamente? Siempre decía que todo lo que había hecho por su patria era por amor y nada más. Pero un día, hace unos 5 años atrás, le pedí que me contara solo un poco de lo que había vivido en aquel entonces, y esto me dijo. El 28 de marzo de 1982, a la medianoche, zarpamos en la corbeta Guerrico 80 marinos y 40 conscriptos, quienes se quedaron en Puerto Ley. En este puerto estaban ya los enemigos ingleses. Nosotros, los 80 marinos, seguimos viaje con la corbeta y el día 3 de abril llegamos a Grytviken, que es una bahía cubierta de hielo. Los enemigos nos esperaban en la entrada de esa bahía y nosotros sin haber probado las armas.
A las 12:30, ya pasado el mediodía, comenzamos a cubrir los puestos de combate. A las 13:30 comienza el bombardeo. Yo manejaba una ametralladora 40-56 cuádruple y también con otros compañeros manejábamos los cañones. Todo era muy difícil. Los ingleses nos atacaban de todas las formas con diferentes armas, misiles, cohetes, de todo. En un momento, en plena guerra, falló uno de los cañones. Nos acomodamos a manejar el otro cañón con mi compañero. Una lluvia de balas nos cubría y una de esas balas mata a mi compañero Huanca, que era mi ayudante y cabo primero de mar. Murió a mi lado. También hubieron varios heridos, creo que eran 8 más o menos, no de gravedad, y yo era uno de ellos. Hasta el día de hoy convivo con una bala en mi pierna derecha. Luego de varias horas de lucha y guerra, los ingleses se rinden y buscan a sus muertos para llevarlos a Puerto Ley. Esta fue nuestra misión. De allí volvimos a Puerto Belgrano y aquí nos llevaron al hospital para tratar las heridas. Estuvimos 2 días. Luego zarpamos nuevamente a las Islas Malvinas como refuerzo. Recién para julio volvimos a nuestros hogares, ya que una vez terminada la guerra se debía dejar en condiciones toda la artillería. Y esta es una parte de mi historia de la guerra. El 2 de abril de 1983, don Francisco es condecorado por la Nación Argentina con las medallas que muestran su valor en combate y herido en combate. Si buscamos sus nombres en internet, lo podemos ver como un héroe de Malvinas. Don Francisco, luego de la guerra, siguió con su trabajo en la Armada Argentina. Nos mudamos varias veces, de Guernica a Puerto Belgrano y de Puerto Belgrano a Misiones. Mi mamá había enfermado en el año 1993 y aquí estaba su familia materna. Es por eso que don Francisco pide el traslado a esta provincia en el año 1994. No fue fácil andar de acá para allá, pero había que acostumbrarse. Mi hermano hasta el día de hoy vive en la que fuese nuestra casa materna en Guernica. Doña María Liduvina, mi mamá, muere el 17 de julio del año 2003. Fallece un día antes de que se cumplieran 28 años de estar casados. Fue a causa de una insuficiencia renal crónica. Se había ido la mujer que había estado al lado de don Francisco en todo momento, mujer leal y luchadora. Estuvo en las buenas, en las malas y en los momentos más significativos de la vida de mi padre. El deseo de mamá era quedarse por siempre aquí en este lugar natal, y así fue. Para don Francisco, sus últimos años de vida no fueron fáciles, ya que sufrió un accidente cerebrovascular que lo limitó para caminar y movilizarse. En esos momentos uno se da cuenta que todo lo que él hizo por la patria, por su país, no fue retribuido como él se lo hubiese merecido. Y no hablo de lo económico, hablo de recordar lo que alguna vez hizo y ayudarlo aunque sea con una visita o tomar un mate con él en esos momentos. Aquel hombre valiente, fuerte y luchador le presentaba pelea a una enfermedad, pero esta vez ya se rendiría. Don Francisco murió el 5 de junio del año 2019. Solo quien vivió en carne propia la guerra sabe lo que se siente. Recordemos y respetemos a estos héroes, a estos hombres que lucharon por nuestra patria y por nuestras islas. El doctor Juan Plocher también recuerda sus vivencias, en otro escenario, no muy lejos del testimonio de Carolina,
unos años antes, pero con la misma sensación de angustia e incertidumbre al no saber qué pasará. Esto es Ruego por la Paz. Soy Juan Plocher, mi ponencia Ruego por la Paz. El día en que montecarlenses y misioneros rogaron por la paz en 1978 en Tierra del Fuego. En 1976 se juega en la ciudad de Corrientes el primer campeonato nacional de selecciones mayores varones, campeón Misiones. En 1977 se juega en diciembre aquí en Montecarlo, en la canchita del Club Huracán, el segundo nacional de selecciones de fútbol de salón. Entre los equipos participantes está Tierra del Fuego. Se consagra campeón Misiones. Para el año 1978 se postula Tierra del Fuego. El 14 de febrero de 1978, el gobierno militar resolvió rechazar el laudo de la reina Isabel II de Inglaterra, a pesar de que Argentina había aceptado hacía años los arbitrajes internacionales. El motivo del arbitraje con Chile era la soberanía de 3 islas, la Lennox, la Isla Nueva y la Picton, las que estaban situadas en el Canal de Beagle, un paso marítimo estrecho localizado al sur de la provincia de Tierra del Fuego que conecta el Océano Atlántico y Pacífico. Una corte arbitral de especialistas integrada por 5 países: Estados Unidos por América, Nigeria por África, Suecia, Francia e Inglaterra por Europa. Debían emitir su fallo y entregarlo a la reina británica, quien solo podía aceptar o rechazar el fallo. Carecía de facultades para modificarlo. Isabel aceptó la sugerencia de la Corte Arbitral de que las 3 islas correspondían a Chile. Esto creó un clima bélico en todo el país y el traslado de tropas militares hacia el sur y la frontera, tanto que estuvo a punto de iniciarse una guerra con Chile. El que habla, Juan Plocher, era presidente de la Federación Misionera de Fútbol de Salón. En ese año 1978, en reunión de las distintas asociaciones, se resolvió conformar un buen equipo con jugadores de toda la provincia. Y se empezó a trabajar intensamente. Como vamos a ver en la foto, la selección quedó integrada con los siguientes jugadores. Parado desde izquierda a derecha: Héctor Vizque, uno de los arqueros, jugador de Montecarlo; Lorenzo Vital Díaz, director técnico de El Dorado por haberse consagrado campeón provincial; Ernesto Tito Krauseman de Montecarlo; el jugador Díaz de El Dorado; 2 jugadores de Posada, Pata Vicente y el jugador Fretes. En cuclillas, el primero a la izquierda, Juan Carlos Wicks de Piraí; el segundo, arquero Ricardo Koenig de Montecarlo. Después Hugo Águila de Leandro Alem. Le siguen 2 jugadores de El Dorado, Jiménez y Brahim. Viajó como árbitro Ernesto Niederberger y como delegado viajamos 3, Juan Plocher, y de Posadas Fernando Burek y Ricardo Aguayo. Por razones de que con 16 personas íbamos a obtener un descuento
descuento en Aerolíneas Argentinas. En Buenos Aires se incorporó nuestro hijo Manfredo con 15 años, el que estudiaba en Buenos Aires. Como conté, había un ambiente bélico en todo el país. Acá la Federación Misionera no recibió ni una comunicación oficial de la suspensión del torneo nacional. Por consiguiente, viajamos con bus a Buenos Aires y desde allí, de Buenos Aires a Río Grande en avión. Antes de partir de Montecarlo, una tardecita retiré de la Plaza San Martín, tierra colorada junto al busto de San Martín, lo coloqué en un frasco vacío de anestesia y en una botella agua del Paraná. Tenía toda una misión especial una vez estando en Buenos Aires. ¿Cómo fue nuestro arribo a Tierra del Fuego? Viajamos los últimos días de noviembre del año 1978. Al llegar a Río Grande, al descender, me recibe el director de deportes de Río Grande, un tal señor Domínguez, me lleva a un costado y me dice: Río Grande tiene 8.000 habitantes y ahora tiene 16.000. Le pregunto por qué. Me dice: el resto son todos soldados de las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. Era para que yo tome conocimiento de la gravedad. Me llamó la atención mientras sacamos una foto del grupo nuestro, que rápido por la escalerilla iban subiendo mujeres y niños. Rápido iban sacando los familiares de las fuerzas de Tierra del Fuego. Me dice el director: oficialmente se suspendió el Nacional. El único también que había llegado era el árbitro Maidana de Corrientes, pero me dice: tenemos preparado un programa para ustedes. Van a jugar primero un partido en Río Grande. Se jugó el día siguiente, fuimos muy bien alojados, nos llamó la atención, cada cuadra había soldados con fusiles. Nuestro plantel tenía un hermoso conjunto de pantalón buzo de color colorado. Se juega el primer partido y nuestro equipo gana 4-3 en Río Grande. Nos llamó la habilidad de los jugadores de Río Grande por los laterales. Nos trasladan el día siguiente a Ushuaia en un bus, en el Paso Garibaldi, que está más o menos a altura de 1.000 metros con nieve. Ahí observamos el paisaje. Llegamos a Ushuaia, otra vez muy bien alojados. El profesor Milstein, el director de deportes, me dice: tenemos preparado un programa para ustedes. Me pide si podemos conformar un equipo de papi fútbol, otro equipo de básquet, y como partido de fondo jugaría la selección de Misiones de fútbol de salón contra Ushuaia. Formamos el equipo de papi fútbol con Ernesto Niederberger, nuestro árbitro, en el arco, yo en defensa. En esa época tenía 42 años, con Ricardo Aguayo, delegado de Posadas. En el medio, el árbitro Maidana de Corrientes, y adelante Fernando Murek. En un hermoso partido, pero hay que destacar con una gran actuación de nuestro arquero Ernesto Niederberger, ganamos el partido. Lo mismo pasa en el segundo partido con jugadores nuestros, y allí el hijo Manfredo, con 15 años, juega básquet, también se gana el partido, y llega el momento del partido de fútbol de salón. Me sorprende un griterío impresionante: Misiones, Misiones, antes que empiece el partido
desde la parte alta de la tribuna. Le pregunto al director de deporte, ¿qué pasa? ¿Se burlan Misiones? No, son los soldados que apoyan a Misiones. En un gran partido, una gran actuación de nuestro arquero Ricardo Koenig, Misiones gana el partido 8-7. Suceden momentos muy emotivos al finalizar del partido. Los soldados abrazan a nuestros jugadores. El uno dice, yo soy de Mayo, yo soy de Oberá, yo soy de Campo Grande, yo soy de El Dorado, de las distintas localidades. Lágrimas por todos lados en los soldados en esos momentos difíciles. Bueno, el día siguiente nos llevan a un lugar turístico hermoso que se llama La Pataya. Allá en ese lugar finalizaba el tren que llegaba de la cárcel de Ushuaia. Hasta allí los presos tenían que trabajarle la madera que iba a ser transportado después a Ushuaia. Mientras estábamos observando ese hermoso lugar, me llama el ministro de Gobierno de Tierra del Fuego a un lado y me dice, ¿usted qué opina? ¿Va a haber guerra? Y bueno, yo le digo, de acuerdo a lo visto en Misiones y en Buenos Aires, que no iba a haber guerra. Porque cuando nosotros salimos acá a Misiones, se hablaba en los medios de prensa de que había que hacer práctica de oscurecer las casas, poniendo diario en las ventanas para que no puedan ser observadas las luces desde aviones. Ese mismo día se sucede algo muy emotivo. Los jugadores de Misiones, Jóvenes Corazones de Misiones, nos ubicamos junto al canal de Bigle con un ruego de la paz para que no estalle la guerra entre Argentina y Chile. Cuando veo la foto, fue una de mis fotos más emotiva. Llega el momento de tomar la tierra que había recogido acá en la Plaza San Martín, cada uno con la tierra en la mano, y el ruego lanzamos la tierra al canal de Bigle, y después, un paso siguiente, lanzamos la bendita agua del Paraná, rogando para que esta tierra y el agua llegue hasta las 3 islas y que ilumine a alguien. Ese ruego de paz de esos jóvenes corazones misioneros fue escuchado, por suerte. Esa noche se juega el tercer partido en Ushuaia. Misiones obtiene el tercer triunfo. El día siguiente nos traslada nuevamente a Río Grande, un día muy ventoso. Sorprende cuando nos reciben y nos dice, como Misiones había ganado 3 partidos, nos dice la gente de Río Grande, hoy tenemos que ganar cueste lo que cueste. Bueno, llega la hora del partido, me sorprende, el partido va a ser televisado y me piden que hable para entretener, supongo, a la gente de Tierra del Fuego, los que quedaban, sobre el tema la yerba mate. Si bien yo soy hijo de yerbateros, en casa tenían una plantación de 7,5 hectáreas, nunca yo pensé en mi vida que tenía que hablar tanto sobre la yerba mate. Bueno, se juega el partido, y un partido muy intenso. Misiones pierde 5-3. También quiero destacar en cierto momento, se me presenta el soldado dragoneante González, el hijo de Antonio González acá en Monte Carlo, el que había hecho en el servicio militar en Goya, todo su regimiento fue trasladado a Tierra del Fuego, y le pregunto con qué motivan a los soldados para que vayan a la guerra dentro de horas.
me dice, por las riquezas que tiene el agua en esa zona. Y me sorprende también en Río Grande cuando nos muestran una cancha de fútbol que no hay ni un pasto, sino todo es canto rodado. Llega el momento de la partida. Los jóvenes corazones, como dije, misioneros, a 4.000 kilómetros de distancia, rogaron por la paz. Juan Pablo II, el Papa, intervino, después envió su representante, Zamoré, el que después de 6 años logró que se firme el armisticio, una paz definitiva con Chile. Muchas gracias. Es así como culminamos con este capítulo de Historias de Vida. Recuerden que todos los relatos se encuentran en nuestro libro, volumen número 16, que muy pronto estará disponible. Y por nuestra parte, será hasta la semana que viene. Nos vemos.